¿Qué es eso de la resistencia a la insulina? Hemos escuchado resistencia a la insulina y no sabemos qué es. Bueno, pues en este video yo te voy a platicar de una manera práctica lo que es la insulina, lo que es la resistencia, cuáles son los síntomas que puedes tener y cómo puedes combatirla. Primero que nada, vamos a explicar qué es la insulina. La insulina es una hormona anabólica, es una hormona que tiene propiedades importantes, que tiene funciones importantes en tu cuerpo y que una de ellas es ayudar a reducir los niveles de azúcar elevados en sangre. Tu sangre tiene que tener cierto nivel de azúcar todo el tiempo para estar funcionando bien el organismo. ¿Okay? Hablamos como de entre 70 y 100, decimos a veces el límite, miligramos por decilitro, ¿no? 70 a 100 en sangre. Eso se traduce en que en todo tu cuerpo más o menos está trabajando con una cucharada de azúcar, 5 gramos, entre 4 y 5 gramos están circulando en toda la sangre en tu cuerpo para llevar a esas funciones que necesitas. ¿Okay? Pero ¿qué pasa con nosotros cuando comemos? No comemos una cucharada de azúcar, comemos demasiada azúcar. ¿Okay? Muchos de los carbohidratos se van a convertir en azúcar dentro de tu sangre, en glucosa. Y una persona promedio se consume frijoles, arroz, tortillas, el refresco con azúcar, se echa aparte el postre y eso es demasiada azúcar. Vamos a lo mejor alguien en una sola sentada se echa 100, 120 gramos de azúcar y si yo te decía que ocupaba 5 y tú tienes 120, imagínate todo ese exceso que sucede. ¿Okay? El cuerpo, para empezar, el páncreas va a notar que hay tanta azúcar en la sangre que va a liberar esa insulina para empezar a bajar los niveles. ¿Cómo? Metiéndola en las células. La insulina logra abrir, de alguna manera tiene un receptor como si fuera una cerradura donde se mete y abre la puerta de la célula para que ahí entre el azúcar y empieza a bajar en sangre porque ahí es peligroso. ¿Okay? Entonces se mete al hígado, se mete a los músculos ese azúcar y hasta donde puede, y el exceso, lo que ya no puede almacenar en el cuerpo, porque esos tanques de reserva que tenemos son limitados, cuando ya no cabe en esos tanques de reserva, van hacia la otra reserva que tenemos, que ¿cuál es? La grasa. ¿Ok? Los adipocitos, las células grasas, esas son como bolsitas que se pueden ir llenando. ¿Okay? No es que produzcas más grasa, sino que las mismas bolsitas que ya tenemos se empiezan a llenar. ¿Okay? Entonces el cuerpo convierte ese azúcar, la convierte en grasa y la empieza a meter a tu cuerpo y empiezas a almacenar grasa y se empieza a almacenar grasa en otras partes de tu cuerpo, como en los órganos, en el hígado, entre las vísceras. La grasa visceral va a venir de todo ese exceso de azúcar. ¿Okay? El cuerpo intenta compensar y libera más insulina y más insulina para llegar a ese efecto que está buscando de bajar el azúcar en sangre y meterlo por todos lados. Pero ¿qué crees? Que después de semanas, meses, años de estar comiendo tanto azúcar, tanto carbohidrato, el cuerpo ya no le hace caso a la insulina, ¿no? Empieza a hacerse oídos así sordos a esa insulina porque ya se insensibiliza, ¿okay? Se hace resistente. Es como cuando te busca un pretendiente y que al principio te gustaba, pero luego ya te está molesta y a cada rato te manda mensajes y te habla, llega un punto en que ya no lo quieres tanto. Así funciona, haz de cuenta, la insulina en exceso en el cuerpo por tanto estímulo, el cuerpo ya no le hace caso, ¿no? Entonces ocupas más insulina para tener la misma reacción que tenías antes y ese exceso de insulina va a tener afectaciones en otras partes de tu cuerpo, no es bueno. Así como la glucosa elevada causa daños, la insulina en exceso que se empieza a quedar por todas partes en tu cuerpo también hace mucho daño. Entonces es importante que bajemos esa producción de insulina. Además, si el páncreas se cansa, va a llegar un punto en el que se va a cansar y luego, ¿sabes qué? Pues el páncreas va a decir, ya no produzco, ¿no? Ya me acabé toda la insulina, se inflaman esas células beta del páncreas y dejan de producir la insulina cada vez menos y por eso llega un punto en que la glucosa se eleva, que lo llamamos ya después diabetes, porque ya no puede compensar eso y después por eso ocupan incluso que les inyecten insulina a personas que no usaban insulina antes, porque hay una enfermedad, una diabetes que ocupa insulina, pero desde niños se dan cuenta. Cuando un adulto con una diabetes tipo 2 ocupa insulina es porque su páncreas ya se le acabó, que ya está cansado, ya no está produciendo de la misma manera que producía antes. Y eso es malo. ¿Por qué? Porque ponte a pensar, si el problema no es la insulina, el problema es
el exceso de azúcar que le estás metiendo a tu cuerpo, ¿qué es lo que te suena a ti más inteligente? ¿Meterle más insulina o quitar el estímulo de azúcar que le estás poniendo? La verdad es que yo creo que pocos nos lo preguntamos porque no conocemos cómo funciona todo esto, y a veces cuando vamos con los médicos, algunos nos tratan más bien la dieta, sino que lo único que hacen es darte más medicamento, y es donde vienen los problemas después, porque cada vez es más insulina y empiezan con 20 unidades, luego 30 y luego 40, y hay gente que acaba con 80 o 100 unidades de insulina y no es bueno, ¿ok? Entonces por eso hice este video, para enseñarte cómo es todo este mecanismo y qué es lo que vamos a hacer. Bueno, entonces, segundo punto, ¿cuáles son los síntomas o cómo puedes saber que empiezas a tener esto? Okay, uno, son manifestaciones en la piel. Okay, la piel es un órgano que también se va a ver afectado. ¿Por qué? Porque, como te dije, la insulina es una hormona anabólica, entonces va a hacer que también se muevan otras células madre, otras producciones de otras cosas. Por ejemplo, en la piel hay unas células que producen la pigmentación, y cuando se empiezan a ver afectadas por los factores de crecimiento, por tanta insulina, se produce de más, y en los pliegues se empieza a ver como que se oscurece. ¿Okay? Es cuando tú ves a alguien que tiene así el cuello como si tuviera sucio, que se le ve negro. De hecho le llaman acantosis nigricans porque se ve así negro. Más bien entre médicos lo conocemos como acantosis pigmentaria, o sea, está hiperpigmentado, está más oscuro. Y no es mugre, sino que es eso, ¿no? El exceso de insulina llevó a que la piel produjera eso. También se ven en los nudillos, así entre los dedos, se ven en las axilas, se ven en las ingles, se empieza a ver más oscuro. Y eso pues puede ser un signo de que tienes resistencia a la insulina. Otro, la misma piel puede producir también fibrina, así como fibras, y empiezan a producir en exceso algo que se empiezan a ver como verruguitas, que no son verrugas, son acrocordones, como se conoce realmente, pero parecieran verrugas, que eso es por otra cosa, no por un virus. Pero acá puedes tener, si no las tenías antes, las empiezas a tener en varios lugares, en los párpados, en muchos lugares, es porque tal vez tienes una producción excesiva de insulina, ¿ok? Puede ser uno de los síntomas. Otros, que te da mucha ansiedad, puedes estar comiendo, sientes demasiada hambre entre comidas, mucha ansiedad por el dulce. Y un signo que yo veo y que nomás así con ver al paciente sé que tiene resistencia a la insulina, es una barriga, así un estómago muy prominente, ¿no? Que no logra ver sus pies. Muy probablemente es que tenga resistencia a la insulina, porque eso me indica que tiene mucha grasa visceral, y la grasa visceral se va produciendo, como te dije, por el exceso de carbohidratos, y eso produce el exceso de insulina, ¿okay? Entonces esos son lo que podemos ver, así que nos puede dar sospechas. Ya yo a mis pacientes les pido a veces que vayan al laboratorio y se hagan exámenes donde vemos la insulina basal, donde podemos ver índices como el LOMA, o podemos checar el azúcar, pero no la de ese momento, sino un azúcar en promedio de 3 meses, que eso lo conocemos como hemoglobina glucosilada, la A1C1. Esa es la que nos va a decir cómo estuvo en realidad los últimos 3 meses, porque a veces el azúcar de ese día en la mañana pues puede estar alta o baja por muchos factores de las últimas horas, pero la otra nos da el promedio de 3 meses, así que no nos pueden mentir ahí, ¿ok? Y me dicen pacientes, es que yo siempre salgo normal en la glucosa, siempre salgo en 80. Es más, hace una semana tuve un paciente así, que me dijo, yo siempre salgo normal en mi examen de glucosa en sangre, ¿por qué crees que voy a tener resistencia a la insulina? Debería tenerla alta. Y le digo, no, me daste el examen y vas a ver. Y sí, realmente salió muy alto en insulina. Y le digo, es que en la glucosa sale normal, pero no ves todo el esfuerzo que está detrás de eso para mantener a raya tu glucosa, y es una producción excesiva de insulina. Entonces ya estás teniendo un problema desde antes de verlo en sangre, en glucosa, lo estamos viendo en insulina. Entonces por eso a muchos pacientes les pido yo eso, sobre todo los que veo que batallan mucho para bajar aún haciendo todas las cosas, les pido la insulina basal para ver si necesitamos hacer algunas otras medidas, ¿no? Que ahorita te voy a platicar. Entonces, pues más o menos yo espero que hasta ahí vayamos bien en esto de lo que es, lo que lo ocasiona, cómo podemos combatir la resistencia a la insulina. Es otro punto, el último punto que quiero que veas.
Pues simplemente dejando de estimular tanto al páncreas. ¿Qué lo estimula? El azúcar, ¿no? Los carbohidratos. Entonces necesitamos bajar el consumo de carbohidratos. No es que sean malos, porque hay gente que luego me dice, es que si la tortilla es buena, si los frijoles son buenos, si tienen el otro, bueno, sí. No te estoy diciendo que son malos, simplemente ya te comiste todos los carbohidratos a lo mejor de algunos meses o de unos años, entonces tienes que hacer una pausa por un tiempo para dejar descansar al páncreas, para dejar de producir grasa, porque acuérdate que el exceso de azúcar se va a convertir en grasa en tu cuerpo, entonces necesitamos hacer una pausa, que el cuerpo consuma todo eso que tienes de más y después los vamos a introducir de una manera controlada. Entonces vamos a bajar los carbohidratos, vamos a dejar de estimular al páncreas. ¿Qué lo estimula? Lo estimula cada comida en cierta manera, lo puede estimular en mayor o menor grado, depende de lo que comas. Entonces no importa que estemos haciendo la dieta keto al 100, si hacemos muchas comidas al día se está estimulando en cada comida el páncreas. Entonces algo que yo he visto muy bueno para los pacientes con resistencia a la insulina es hacer menos comidas en el día, comenzar con ayunos intermitentes, se llevan súper bien con la resistencia a la insulina. Así que, ¿qué te puedo recomendar? Yo sé que da miedo, yo sé que hay gente que dice, no, eso es malo, porque siempre nos han dicho que hay que hacer las 3 comidas y que hay que hacer los snacks, las colaciones, pero yo decía eso también a mis pacientes, pero ya me di cuenta que hay evidencia científica que te dice cuándo es bueno hacer ayunos intermitentes y cómo los debes de hacer. Así que si tú ves que tienes resistencia a la insulina, yo te recomiendo que empieces con los ayunos intermitentes. Si eres muy nuevo, puedes comenzar con 12 horas de ayuno y 12 horas de comidas y hacer tus 3 comidas en esas 12 horas. Pero si puedes ir más allá, se han visto buenos resultados a partir de las 16 horas. ¿Qué es esto? No es tan difícil como parece. 16 horas hablamos de que cenes temprano a las 7 de la noche y ya puedes almorzar a las 11 de la mañana, ¿ok? Y puedes almorzar a las 11, comer si quieres a las 2 o 3 y cenar algo ligerito a las 7, hacer comidas en una ventana más pequeña de tiempo, sin snacks. Empezamos quitando los snacks. Si ya ves que lo pudiste hacer bien, te voy a recomendar lo que yo hago con mis pacientes y lo que hago conmigo mismo. Haz 2 comidas, ¿ok? Haz una comida a la 1 y la otra comida a lo mejor a las 7 o a las 8 y ya vas a dejar descansar más todavía el páncreas, sin las colaciones. Otra cosa que yo veo muy común y que con lo que batallo con los pacientes con resistencia a la insulina es con los endulzantes artificiales. Aún siendo artificiales, el cuerpo lo siente, el gusto aquí en la saliva, todo lo va a sentir, llevas señales al cerebro y le dice, oye, ahí va algo de azúcar, ok, prepárate, y el cuerpo se prepara y libera un poco de insulina, un chisguetito, un poquito, pero hay liberación de insulina y eso igual, pues lo que queremos es que descanse el páncreas. Por eso en los ayunos no recomendamos endulzantes artificiales. Puedes tomar café, puedes tomar agua, puedes tomar té, pero sin endulzarlos, ¿ok? Para dejar descansar en realidad al páncreas. Y si en tu ventana de comida reduces también la cantidad de endulzantes artificiales, te va a ayudar. Si tienes una resistencia muy severa, deja los endulzantes, déjalos para poder revertir ese problema en tu cuerpo y vas a ver cómo te va a ayudar de una manera extraordinaria a hacer esto, ¿ok? Tienes que hacerlo bien guiado porque los ayunos intermitentes tienen también su manera de hacerlos. Hay gente que luego se emociona y empieza a hacer muchos toda la semana y hace muchos también de prolongados de 24 horas y puede llegar a un punto en el que sea contraproducente, donde empiezas a perder masa muscular. Acuérdate que hay un balance que hay que hacer para que sea adecuado eso y te ayude a combatir la resistencia a la insulina y la diabetes. Si eres diabético, si tomas medicamentos, si te aplicas insulina, ten de a la mano a tu doctor, avísale que va a hacer esto para que te ayude a ajustar los medicamentos, porque seguramente vas a necesitar menos y tienes que bajar la cantidad de tus medicamentos, y eso es bueno. Yo lo que busco con mis pacientes es bajar la cantidad de medicamentos. En algunos casos hemos quitado por completo la insulina y hemos quitado por completo medicamentos como la glibenclamida, como la metformina. Así que es lo que vamos a buscar contigo, que seas saludable y que trabajes de una manera adecuada, porque tu cuerpo es muy sabio y va a poder saber hacerlo bien si le das los alimentos correctos. Entonces, bueno, eso es lo que te quería yo comentar en este video. Si te gustó, dale like, suscríbete, ahí donde está, donde dice suscribirse, dale ahí dale click a la campanita y compártelo en tus redes sociales para que más gente vea
cómo combatir esto de la resistencia a la insulina y podamos ayudar a más personas a tener mejor salud. Te mando muchos saludos y te deseo mucho éxito.